Buenas tardes, reciban todos el día de hoy. En nombre del Centro Cultural del Banco de la República, Sincelejo, les damos la bienvenida y les agradecemos hayan sacado un espacio para atender este encuentro que tenemos el día de hoy. Hoy nos acompaña Oscar Leone, quien será el encargado de este seminario taller que se desarrollará durante estos días, el cual tiene como nombre Territorio íntimo entre lo público y lo privado. Oscar Leone es Ariguaní Magdalena, la obra de Oscar Leone, cuya práctica artística cruza los caminos del performance, el video de él, Land Art, nace del interés del artista, de explorar las potencialidades plásticas del paisaje como escenario donde opera el binomio natural y cultural. En su incesante transformación, sus proyectos tienen como lugares de interés zonas protegidas, territorios sagrados, espacios patrimoniales, entre otros. Su trabajo ha sido expuesto en diferentes lugares, en La Habana, en Estados Unidos, en Alemania, en Madrid, en la Luis Ángel Arango, por supuesto, en Argentina, en Perú, entre muchas otras partes. Oscar vive y trabaja en el Caribe colombiano. Bienvenido, Oscar, muchas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias por esa invitación que siempre me place compartir con las personas de Sincelejo. Es una tierra muy que me ha dado mucho afecto desde el principio. Creo que las personas con las que he interactuado desde el principio y que son grandes amigas ya, creo que saben el afecto que hay por ese territorio, por ese lugar. Un afecto que seguramente viene de los ancestros. Así que muy agradecido con el Banco de la República, también con el Programa de Bellas Artes, por confiar, por ese aliento de respeto hacia mi trabajo. Y bueno, la idea que nos propusimos desde el principio, cuando comenzamos a hablar de este proyecto, en compañía de Tania, de Edwin, fue pensar en un proceso que, si bien asumiera la realidad de la contingencia sanitaria de este momento, de este distanciamiento, también permitiera que pudiéramos también explorar en la cotidianidad de nuestras casas, en nuestra intimidad, algunas posibilidades gestuales y algunos acercamientos desde el arte y aproximaciones, pues a los lenguajes que en el caso mío que me son próximos y con los que puedo pues compartir una experiencia. Entonces a partir de ahí comenzamos a pensar en las dos posibilidades como capitales que unen a mi trabajo, que es el tema del cuerpo y el tema del territorio o el paisaje. Y en ese sentido asumimos la posibilidad de pensar un laboratorio, un taller, una especie de taller laboratorio. La vez pasada, hace unos años, tuvimos una experiencia muy, muy especial en Sincelejo. Es posible que algunas de las personas que nos acompañaron en esa iniciativa de pronto estén repitiendo la experiencia acá. Entonces, bueno, en esa medida asumimos como esas dos posibilidades, el derrotero de poder generar una reflexión en torno al tema del performance, al tema del cuerpo y al tema del paisaje precisamente en esta situación de confinamiento. Entonces, lo que vamos a hacer estos días, apoyados por algunos detonantes y algunas imágenes y conceptos que yo pretendo utilizar para accionar la intervención de cada uno de ustedes, es propiciar algunos ejercicios en mitad de todas estas reflexiones. Y bueno, también la idea también es generar un cuerpo de reflexiones en torno al tema de la biopolítica, que es quizás el hilo conductor de este seminario, de este primer seminario taller. Bueno, la idea es que hoy vamos a hacer una especie de introducción, una especie de presentación de la idea, apenas unas cuantas imágenes o unos pequeños acercamientos van a ser posibles hoy,
pero yo les propongo que si están de acuerdo, tenemos 6 sesiones para esta parte, pero yo estoy abierto a que hagamos una adicional, por si les interesa, pues que expandamos estos conceptos, pero evidentemente también atendiendo a estas dificultades tecnológicas de hoy. Entonces, ustedes lo conversarán. Bueno, yo lo conversaré con Edwin también. La idea es que eso podríamos hacerlo o a través de la plataforma de Webex o a través de otra plataforma, esa sesión adicional, pero, pero bueno, eso me gustaría como adelantarles. Vamos avanzando y disculpen que esto va a ser como, vamos a volver al principio de la oralidad. Eh, bueno, el concepto que rodea mi trabajo y que ha permitido expandir toda un cuerpo de posibilidades en el Caribe colombiano y en otras regiones de Colombia y bueno, en algunos otros lugares de América Latina, es el concepto del performance. El performance como lenguaje es un lenguaje que nace básicamente en los años 50, 60. Según algunos estudios o alguna teoría crítica sobre el performance e historiografía del arte contemporáneo, se dice que el performance también pudo haber aparecido a principios del siglo XX, ya con los futuristas y con los Dada. Recordemos que el dadaísmo en los años antes de la década del 20, ellos se reunían en un espacio que se llamaba el Cabaret Voltaire, y en ese Cabaret Voltaire se suscitaban una serie de situaciones, de manifestaciones, motivados sobre todo por un espíritu anarquista. Ese espíritu anarquista del dadaísmo abrió la puerta para introducir poco a poco estas prácticas del cuerpo y estas nuevas discursividades, más allá de la objetivización del cuerpo, del arte como tal, más allá de la idea del arte como un objeto, y a partir de ahí se comienzan a desencadenar algunas otras conexiones que van alimentando poco a poco y van como creando ese hijito, van dándole lo van formando, dándole los brazos, todos los miembros. Así va apareciendo poco a poco el performance, y en la década, esta frase de Deleuze creo que nos aproxima a la idea de que en el siglo XX el cuerpo ya no va a seguir siendo escindido, ya no va a seguir siendo separado. Nosotros somos hijos de una tradición filosófica que nace con Platón y con Aristóteles, y con ellos se comienza a separar esa relación dual entre el cuerpo y el alma, o el cuerpo y la mente. Así que durante más de 2000 años, nosotros, un poco también acotando la religión y las creencias religiosas, sobre todo el cristianismo, asumimos esa premisa de Platón y de Aristóteles, y durante muchos siglos vivimos separados. Vivimos en un cuerpo que estaba separado, un cuerpo que era considerado impuro, animal, irracional. Y el alma estaba por separado de ese lugar. Esa concepción en el siglo XVIII se afianza con Descartes, cuando dice que pienso, luego existo, y se afianza también una concepción que se le llamará entonces la concepción cartesiana, esa que también sigue separando el cuerpo de la mente. Y precisamente a ese pensamiento cartesiano debemos la irrupción o la aparición de la modernidad, de la que no podemos, aclaro, de la que no podemos
de alguna manera no nos podemos quejar de la modernidad, porque la modernidad nos trajo el Renacimiento, nos trajo la Revolución Industrial, nos trajo el desarrollo de la ciencia y la tecnología, nos trajo esto que estamos ahora permitiendo, este vehículo que nos está permitiendo interactuar en este momento. Así que esa modernidad aportó evidentemente una gran cantidad de transformaciones, de concepciones alrededor del cuerpo en su relación con las instituciones, entre eso el Estado, la familia, la sociedad. Pero en esa medida también distanció o afianzó esa distancia entre el cuerpo y la razón, ¿sí? Por siglos asumimos que, como les dije al principio, que todo lo que tenía que ver con el cuerpo era impuro, era corrupto y estaba destinado a ser el ser inferior, ¿no? A la animalidad. Y ya en el siglo XX, con todas estos fracasos que se han mantenido, que siguen manteniéndose de la modernidad, comienza a abrirse una brecha y se comienza a asumir que el cuerpo es el alma también, que esas dos entidades son una sola cosa y que a través del cuerpo podemos pensar, a través del cuerpo podemos experimentar la conciencia y es el cuerpo el camino para la conciencia, porque la conciencia existe en el cuerpo y el cuerpo es la conciencia también. Este seminario taller quiere crear una reflexión en torno quiere generar una reflexión en torno a esos mecanismos que instauran sobre el cuerpo también un conjunto de estructuras, unas estructuras alrededor de las cuales el cuerpo está condicionado, es decir, la conciencia del individuo. Y quizás nos vamos a hacer varias preguntas en torno a esos poderes o esos biopoderes que controlan el cuerpo y deciden los designios y las funcionalidades, el nivel de representaciones, el nivel de modulaciones en torno al concepto de la autonomía. Y en esa medida, creo que vamos a intentar a partir de ahí hacer unos ejercicios que pongan en cuestión o en cuestionamiento ese planteamiento. Esta es una imagen de un artista brasileño que se llama Arthur Barrio. Arthur Barrio fue muy importante en la década del 60 y los 70 en el arte brasilero. Y Arthur Barrio es uno de los artistas que comienza a criticar la dictadura en Brasil. Produce una serie de intervenciones en espacio público donde abandona bultos de huesos ensangrentados y los deja en ciertos lugares de las ciudades para denunciar los horrores de la dictadura y las desapariciones forzadas. Esta pieza es una pieza que se llama Libro de Carne, como se dan cuenta las dimensiones que tiene, pero está hecho para pasarse de hoja en hoja, ¿no? Quizás aludiendo a ese imaginario bíblico de que nosotros estamos llamados o siendo llamados a ser escritos en el libro de la vida, ¿no? Esta es una imagen de una artista francesa que se llama Gina Pan. Ella propone unas reflexiones que ya introducen en los años 60 y 70 planteamientos muy fuertes sobre el feminismo, sobre la autonomía del cuerpo femenino y sobre la política de la diferencia también. Esta es una pieza que se llama Acción Sentimental. En esa pieza Gina Pan interviene su cuerpo
con espinas de rosas. Es una lástima que no esté frente a ustedes porque les podría casi que emular un poco a través de pocos movimientos, mostrar un poco cómo construye ya la pieza. Pero bueno, creo que la imagen que está allí les va a conducir a acercarse un poquito a la idea. Es una pieza muy poética, pero cargada también de mucho dramatismo también mucho dolor también, ¿no? Ese dolor que está asociado a perder el ser, a perder la, mm, la persona en la institución, ante la institución tradicional del matrimonio. Quizás esta es una de las reflexiones más grandes que ella produce dentro de esa pieza producida como en los años 80. No, sí. El recorrido que estamos planteando entonces es un recorrido donde el cuerpo está poniéndose en cuestión sobre sus posibilidades, sobre su autonomía y sus representaciones y también en sus limitaciones también. En ese agenciamiento de la autonomía o de la no autonomía, el cuerpo es quizás la institución que funciona como el modelador de del reconocimiento jurídico del cuerpo. El Estado le transfiere aparentemente la autonomía a la familia para que se encargue de educar ese cuerpo, entrenar ese cuerpo en la moral, en la justicia, en los valores comunitarios, pero termina siendo el Estado el que decide hasta dónde puede llegar ese cuerpo y hasta dónde puede permitirse cierta idea de libertad frente a la sociedad. Yo creo que aquí podemos entrar en una conexión directa con lo que está pasando alrededor de la situación de salud pública. Esta situación de salud pública lo que hace lo que trae a colación es el tema del biopoder, el tema del poder que tiene el Estado para autorizar o restringir por ejemplo, la movilidad del cuerpo, el que de alguna manera censura el cuerpo en cierto tipo de situaciones en este momento, que está privando el cuerpo de algunas prácticas que eran cotidianas hasta hace unos meses. Así que esta situación quizás es un detonante y es una manifestación directa e inmediata de la poca autonomía que se tiene de la vida y evidentemente del cuerpo como ente autónomo, como ente que se puede manifestar autónomamente frente al mundo. Bueno, esta es una pieza muy conocida, muy famosa para la historia del arte, de una artista que se hizo llamar hace unos años la abuela del performance, o la hicieron llamar así. Es una artista muy importante que se llama Marina Abramovic, que pasó quizás en los últimos 10 años se consagró ante la media, ante los grandes medios de comunicación global, con su exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, al cual se debe un documental que se hizo de ella en compañía de Ulay, su pareja durante 12 años. Y por quizás ese documental, ella era muy conocida, y era mundialmente conocida en el mundo del arte, más no en el mundo de la sociedad del espectáculo. Y esa exposición del Museo de Arte Moderno de Nueva York catapulta definitivamente su figura como artista casi que hegemónica en el mundo del performance. Esta es una pieza que se llama Ritmo Cero, se produjo en una galería
En esa imagen que tienen, en la parte inferior, hay una lista de objetos, de elementos que estaban ubicados ese día cuando se inauguró la exposición sobre una mesa. Entre esos objetos había una diversidad de cosas como una rosa, un bolígrafo, papel, muchos objetos, objetos que tenían texturas distintas, que obedecían a una sensualidad propia también y que buscaban una especie de relación casi sensual con el cuerpo del artista, pero también quien admitía también la posibilidad de una situación que se podía traducir en una violencia lenta y que podía ir increciendo durante la acción. Eso fue lo que pasó. Marina, la acción empieza con Marina y el público está un poco tímido al principio. Comienzan a acercarse. Marina, lo que creo que aquí logra poner en juego es el instinto predatorio del ser humano y entonces y la curiosidad también del individuo. Entonces la gente comienza a acercarse a ella, a tocarla con objetos cada vez mucho más tensos, mucho más amenazantes y allí va pasando de la rosa, de las espinas y luego pasa a la navaja y termina en el revólver. Cuando llega el revólver, la acción tiene que ser detenida porque evidentemente lo que se está poniendo en juego es la vida del artista. Pero bueno, ella estaba dispuesta a... Marina Abramovic es muy conocida por su audacia y por la tenacidad que tiene cuando construye sus acciones. Tiene esa capacidad de conectarse con el dolor y con situaciones liminales. Así que esta no será ni la primera ni la última de las acciones que Marina haga para producir ese tipo de expectativa y de provocación en el público. Yo quería como hacerte una pregunta que de pronto puede estar surgiendo de alguno de los participantes, teniendo en cuenta que el grupo es bastante heterogéneo, ¿sí? Tenemos gente de las disciplinas de la danza, de la música, tenemos del cine, tenemos pues personas que exploran todas estas dinámicas, pero quisiera como preguntarte un poco cuál es la diferencia de pronto del performance desde las artes visuales, desde la música, desde la danza, o cómo podemos nosotros pues conectar todas estas cosas. La pregunta es como para después poder seguir avanzando en esto y que la gente pueda entender de qué manera pues puede empezar luego de que terminemos a hacer todas las reflexiones y los ejercicios. Bueno, chévere la pregunta que me haces, Tania. Yo iba para allá, estaba introduciendo como el tema a territorios que conectan un poco el tema del poder y el biopoder, pero iba para allá y es el tema de la... Paremos, Oscar, entonces continúas y listo, me la respondes cuando consideres. Pero yo creo que podemos adelantarnos, no te preocupes. Bueno, o sea, podemos ir adelante y atrás. Esto no es una camisa de fuerza. Yo creo que las preguntas llegan cuando tienen que llegar. A veces surgen tarde. Y pienso que de pronto, si la respuesta no surge ahora, tal vez va a crear una especie de insatisfacción o de expectativa no cumplida. Entonces, es mejor hacerla desde ahora, empezar por ahí. Listo. Bueno, Tania, como tú me preguntabas la diferencia entre la danza, la música, el teatro, la palabra performance básicamente quiere decir representación. Y hoy se utiliza muchísimo por el mundo el mundo del espectáculo, el mundo del deporte, el mundo de la política. Básicamente esa idea de presentación quiere decir ponerse en calidad de intérprete en un momento dado. El político interpreta un discurso, el músico interpreta un instrumento, el actor interpreta un personaje. El bailarín interpreta una serie de movimientos, una variación.
o una coreografía. Todas esas son posibilidades de lo que se llama performance. Pero creo, y vale la pena como ahí, que hay unas grandes diferencias entre esos niveles del performance y el performance como lenguaje plástico. Es otra cosa, como manifestación plástica, acercándose más a las estéticas de las nuevas prácticas del arte contemporáneo. Y desde allí, yo creo que vale la pena pensar en que en el performance, el artista o la persona que va a producir un gesto, que va a devenir en ese sentido como gesto artístico o acción o performance, la persona expone su existencia, expone su voluntad, expone sus deseos propios, sus propias pulsiones en la entidad de su propio cuerpo para desarrollar o proponer un acto de comunicación. ¿Sí? Ahora diríamos, bueno, pero la danza, el teatro, la política, incluso el deporte podrían considerarse gestos de la comunicación, ¿sí? De maneras diferentes. No obstante, la diferencia entre esos lugares o en esos otros lugares de la comunicación es que aquellos están más unidos al nivel de la representatividad y la representación, ¿sí? A la idea de volver a presentar, representar, volver a presentar algo que está inserto o inscrito en una voluntad externa, de alguna manera. Uno se podría preguntar, bueno, pero un político está haciendo un discurso por su propia voluntad y por sus propias ambiciones, pero de alguna manera él también está representando ahí un personaje, está representando los intereses de otros y está representando también los intereses de, no solo de otros que son sus afines más cercanos como de su colectividad, sino de otros que son un consenso, de otros que se pueden volver los gobernados, el pueblo, podría decirse. Pero bueno, volviendo al tema de la acción, esa es la diferencia que tiene el performance como lenguaje plástico o artístico con las otras manifestaciones. Es una presentación de una acción comunicativa a través del cuerpo del artista o del que ejecuta esa acción en un momento determinado. No sé si tienen la duda resuelta, pero vamos a ir avanzando, podemos ir ampliándola. Bueno, de pronto, algunas de las personas que están aquí conocen este material o parte de este material. Este es un grupo que se llama el Grupo Gutai. El Grupo Gutai surgió en el Japón en la década del 50, un poco después del final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Pues sabemos que la guerra terminó en el Japón cuando se arroja la bomba de Hiroshima, en Hiroshima y Nagasaki, y la guerra es la que da el fin, la bomba es la que termina la guerra, da por terminada la guerra. En esa sociedad destruida, bueno, como estaba destruida la Europa de ese momento también, en esa sociedad golpeada, atemorizada, ya por las heridas de la radiación nuclear en algunas de las ciudades, esas ciudades devastadas, comienzan a surgir ciertas curiosidades que quizás vienen de ese espíritu renovador que surge precisamente después de esos momentos. Yo creo que podemos, si miramos la historia,
nos daremos cuenta que muchas veces después que atravesamos las guerras o situaciones complejas y duras para toda la sociedad, esa sociedad después se vuelve muy resiliente y en esa resiliencia comienza a aparecer posibilidades nuevas, pensamientos nuevos, preguntas nuevas. Entonces, el grupo Butai es uno de esos. Ellos, en los 50, a la vez que en los Estados Unidos y en Europa estaba generándose un movimiento nuevo también, está apareciendo el performance, pero ellos allí, en el Japón, están explorando los materiales, están explorando como una nueva pintura y una nueva escultura. Una escultura y una pintura que va a comprometer el cuerpo, que va a comprometer el espacio y va a comprometer el tiempo. Si hay una cosa que caracteriza el performance, esto parece una cosa abstracta. Yo recuerdo que yo me formé, cuando comencé a formarme, recibí mucho de una persona que fue una de las pioneras del performance en Colombia, que se llama María Teresa Hincapié. Y al principio mucho de esto no lo entendía. Era una cosa muy abstracta, ¿sí? Se entiende en la práctica, se entiende haciendo, ¿sí? Se entiende, yo soy uno de los que cree que hay que desconocer y hay que no entender para entender, ¿sí? Así que si algunos de los que están aquí de pronto dicen miércoles, ¿por dónde va esta vaina? ¿A qué sabe esto? No se preocupen porque es así. Como es una práctica movediza, es una práctica inacible, indefinible, inabarcable y efímera, no es fácil de aprenderla, de agarrarse a ella, ¿no? Entonces, el grupo Butai comienza a integrar esas relaciones de tiempo, espacio, materia, gesto, movimiento, ¿sí? Sin saber que están haciendo performance. Ellos están intentando acercarse a una pintura viva, a una escultura más viva, algo que irradie potencias de vitalidad y que no funcione como funciona la pintura, el dibujo, donde el soporte recibe pasivamente la energía creadora del artista. Bueno, el grupo Butai entonces fue como explorando esas posibilidades y hay una cosa muy interesante a mí, ¿por qué me interesa tanto el grupo Butai y por qué lo traigo a colación a veces y no tanto? Bueno, sí lo voy a traer a colación otros artistas en la escena de la escena internacional y que son muy importantes desde Occidente en la construcción de este lenguaje. Pero me interesa es porque su práctica de alguna manera se acerca mucho a algo que a mí me interesa, que es la privacidad, que es la ausencia de público, que es la posibilidad de hacer legítimo una acción plástica o un gesto artístico sin necesidad de tener el público en la inmediatez presente, ¿no? Ellos comenzaron a grabarse. Como muchas de estas acciones ocurrían no en el espacio museal, no necesariamente en la galería, sino que ocurrían en el afuera, podemos pasar también a la siguiente diapositiva si quieren. Ellos comenzaron a potenciar desde el principio las capacidades o las posibilidades que tenía el registro para documentar eso que iba a ser efímero, eso que iba a desaparecer apenas que ocurriera. Porque si hay una cosa que tiene el performance es que es una acción finita, ¿sí? Efímera, ¿sí? El arte en sus posibilidades también podríamos decirlo que es finito porque la materia es finita, la materia tiene su propia mortalidad, se puede degradar, se puede corromper, pero estas acciones tienen una finitud mucho mayor
que el resto del arte. Es decir, ocurren de una manera muy transitoria, pueden demorar la mayoría de las veces minutos, a lo sumo horas, y en formas excepcionales, como algunos artistas lo han hecho. Por ejemplo, un artista en los años 80, taiwanés, que se fue a vivir a Nueva York durante un año completo, por fuera de los edificios, se fue a vivir como una especie de nómada en esa jungla de cemento. Entonces, durante esos años, durante ese año, él quería un poco demostrar que podía estar al margen de esa sociedad eh, consumista, esa sociedad que exige rentabilidad, que exige transacciones, que exige confort, y se fue como un nómada a vivir la ciudad durante un año. Esos son casos un poco excepcionales, porque generalmente las performances duran poco tiempo, son actos cortos, y de alguna manera cuando ocurren en ese aquí y ahora. Es decir, un acto que sucede a otro ya no existe. No pasaría, no pasa como con la pintura, que tú puedes ver todo el gesto del artista. Tú puedes ver, por ejemplo, Van Gogh, por ejemplo, el campo de trigo con cuervos, puedes contemplar toda la visión del artista y cada una de las pinceladas. Esa materia plástica quedó plasmada en ese contenedor, enmarcada en ese contenedor. En cambio, en el performance, el cuerpo es contenido por una temporalidad inmediata, por ese presente, y luego deja de ser contenido. Así que era muy interesante, volviendo al grupo Botay, esa posibilidad de pensar en el registro como un camino para almacenar una memoria de eso, haciendo la salvedad que esa memoria nunca será la obra. La obra ocurrió en un tiempo determinado, en un espacio determinado, y cuando pasa ese tiempo y cuando ese cuerpo sale de ese espacio, la acción concluye. ¿De qué forma se llega o de qué manera, cuál es el camino para uno llegar como artista a esta serie de prácticas del cuerpo? O sea, porque sé que la mayoría no empezamos por allí, sino que es un camino que termina allí. En mi caso personal, disculpen que use mi referencia, eso no está como muy bien ahí, no es muy elegante, pero en mi caso personal necesitaba traspasar una frontera de esa cosa que me limitaba precisamente casi en el soporte, ¿sí? Que yo sentía que podía quedar ahí almacenado en un soporte, pero que necesitaba que mi capacidad expresiva pudiera existir con mi cuerpo, pudiera existir de una manera que permitiera existir mi sensorialidad, y que esa misma sensorialidad hiciera parte de la misma posibilidad de comunicación. Yo pienso que hay varias cosas, Tania, cuando tú dices que quien quiera aventurarse a eso, cómo se va acercando. Algunos dicen que hay que entrenarse, que hay que entrenar el cuerpo para hacerlo, pero yo no estoy tan de acuerdo, porque quizás en un momento de mi vida sí, pero en este momento pienso que si fuera por eso no habrían acciones bellísimas, absolutamente poéticas, que han pasado a la historia del arte por personas que no vienen ni del mundo del deporte, ni del mundo del teatro, ni del mundo de la danza. De hecho, a veces dicen que las personas que vienen del mundo de la danza y del teatro les cuesta un poco más desaprender las formas del teatro para saltar al performance. Pero hay cosas muy importantes. Por ejemplo, hay que
hay que permitirse habitar el espacio. Durante este tiempo que vamos a trabajar, vamos a intentar permitirnos habitar algunos rincones de la casa. Hay que aprender a leer el tiempo también. Y esa lectura del tiempo se aprende estando presente en la cotidianidad. Y creo que pensar hay que hacerse preguntas, observar mucho. El artista, independientemente del lenguaje que asuma, es un gran observador y un gran escucha del mundo, pero el performer o la persona que hace performance creo que es mucho más agudo en su manera de observar, es mucho más agudo en su manera de interpelar el espacio. Ahora bien, cuando se propone una acción, lo que se va a intentar es que el cuerpo transforme una realidad. El cuerpo tenga una capacidad de modificar una cotidianidad en un momento específico, en un momento dado. ¿Sí? ¿Cómo se transforma esa realidad? Muchas veces introduciendo conductas que no son propias de ese lugar, que son ajenas a ese lugar. Eso va a pasar estos días en la medida en que vayamos construyendo nuestros ejercicios, porque estamos viviendo casi todos seguramente frente a un cuerpo social que son nuestras familias. Estamos en un espacio que es un espacio que no es tan íntimo. Seguramente la mayoría de ustedes tiene su pareja, o tiene sus hijos, o tiene su padre, o tiene su madre, o tiene sus hermanos, o tiene un amigo, una amiga, alguna persona con la que comparte ese espacio. Eso implica ya una concepción de una privacidad abierta a lo público. Entonces, es posible que lo que vamos a hacer va a desactivar esa cotidianidad del presente, de ese presente inmediato, y va a activar otro tipo de imagen, otro tipo de presencia en el espacio. Yo creo que no, la idea no es como contarles todo enseguida, porque creo que así no lo vamos a entender. Pero bueno, la pregunta que me tenían por ahí, cuéntenme. Aurora. Buenas tardes a todos los compañeros que están haciendo parte de este gran aprendizaje, de esta experiencia. He escuchado todos los conceptos que nos ha dicho el maestro, y si bien es cierto que el cuerpo es expresión del lenguaje de manera natural, el cuerpo está expresando cada momento, a cada instante, e incluso de manera a veces inconsciente en nuestro accionar. Y que pienso que es el punto o la época como que precisa para utilizar nuestro cuerpo para expresar, para dar a conocer ese otro lenguaje, como dice el maestro, de lo íntimo a lo público, que muchas veces decimos estamos en la intimidad del hogar, pero dentro de esa intimidad del hogar hay algo público donde no hay intimidad, entre comillas. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo podemos hacer? O sea, yo soy estudiante de danza. A veces nosotros nos apegamos a muchos patrones de movimientos, más que todo de movimientos, y a veces pues obviamos un poco los gestos. Entonces, cómo performan, cómo nos puede ayudar o nos puede de una u otra manera a que el cuerpo también exprese esas huellas que nos deja ese accionar cotidiano, porque muchas veces nuestro cuerpo tiene heridas, y muchas veces nosotros nos da miedo mostrar esas heridas, mostrar de pronto un ejemplo, una cesárea, que es natural de una mujer, y más en estos tiempos de que actuales, que ya muy pocas son las mujeres que de pronto dan a luz naturalmente, sino que nos toca que nos hagan una cesárea, que nos hagan, y nos da pena mostrar esas marcas. O sea, ¿cómo nos ayudaría el performance para nosotros como que hacer
romper ese estigma o no sé cómo llamarlo, o esas formas de nosotros de pronto que a veces hasta nos avergonzamos de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué función o no sé cómo sería el performance en esa idea? ¿Cómo entraría el performance en esa parte de ayudarnos a nosotros, especialmente como mujer o como persona o como hombre? Porque los hombres también pues eh, pueden hacer este tipo de, o hacen este tipo de expresión corporal o de arte. Bueno, yo creo que quienes hemos visto performance durante muchos años, nos hemos ido familiarizando como con formas del performance que a veces intentan conectarse, por ejemplo, con la ritualidad, con una cosa solemne, con la solemnidad, con una especie de manifestaciones del cuerpo donde se intenta producir un acto de solemnidad en el tiempo. Yo creo que una yo creo que ahí radica de alguna manera algunos de los problemas que se tiene cuando se intenta entrar en performance, porque creo que se pierde a veces mucho como la naturalidad y las posibilidades y las potencialidades que tiene ese cuerpo en en su, en sus capacidades personales, en sus limitaciones, en sus densidades, en sus fealdades. Eh, Existe esa dificultad de aprender ese cuerpo, de asumir ese cuerpo. Y entonces muchas veces lo que se intenta es como teatralizar una situación. Pasa mucho que a veces uno ve mucho estas acciones, pues yo las he hecho en un tiempo, al principio, esas acciones ralentizadas, donde el cuerpo camina muy lento, donde se tiene esa concepción, como les digo yo, como ceremonial del cuerpo en el espacio, pero a veces ese tipo de aproximaciones lo que hacen es envolver al espectador en una situación un poco confusa y devuelven al intérprete, al que está en acción, en performance, lo devuelve como a lo parateatral, a lo teatral. Entonces creo que hay que tener un poco de cuidado con eso a veces. A veces de pronto puede funcionar dependiendo de qué quieres transmitir tú, qué quieres comunicar, ¿sí? Yo pensaría que es el lenguaje que está más próximo, que puede estar más próximo a cualquiera. No necesitamos instrumentos. Hay gente que dice que se necesita una técnica. Algunos performers trabajan con mucho rigor técnico, pero algunos no. Se necesita riesgo. Creo que hay un retorno de nuevo. Se necesita riesgo y se necesita asumirse quién es y cómo se es. Creo que es importante eso. Y creo que ahí se provoca otra cosa, se desencadena otra cosa, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a comunicar? ¿Qué vamos a decir? Bueno, hay que esperar, eso no ocurre de manera espontánea. Hay que buscar y hay que esperar, ¿sí? Yo recuerdo que María Teresa Hincapié decía algo que estos días he estado recordando porque he empezado un trabajo nuevo que voy a producir en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y ella decía que al espacio había que ir a pedirle permiso. Los espacios tienen su propia fuerza, su propia pulsión, su energía. Y no estamos hablando de una cosa mística, ni estamos hablando de una cosa de magia, de hechicería o algo así. No, es que la voluntad de entrar en un espacio requiere una fuerza. Ese espacio tiene una presencia escultórica ahí y tú tienes que enfrentarlo con decisión y tienes que de alguna manera también, si el espacio te está proponiendo cosas o puede proponerte cosas,
entonces tienes que acercarte a él con cierto cuidado, con cierta capacidad para escucharlo y, y de pronto algo pasa. Eso no es garantía que pase algo, pero es posible que se sustraiga algo cuando uno logra conectarse con ese presente y con esa espacialidad que habita el presente. No sé si la respuesta que di te convence, pero puedes interpelarme si quieres. Sí, sí, de hecho estoy de acuerdo con usted. Incluso el mismo cuerpo puede llegar a ser un impedimento al momento de hacer un performance, pienso yo. Porque si nosotros no aceptamos nuestro cuerpo con nuestras debilidades, con todo lo que requiere, con las huellas, con las cicatrices, porque nosotros tenemos una concepción del cuerpo perfecto, y más en estos tiempos de consumo, y más en estos tiempos actuales de que todo tiene que ser estéticamente hermoso, unos cuerpos estilizados, y tenemos que tener en cuenta de que la mayoría de personas pues no tenemos ese cuerpo esbelto, ese cuerpo perfecto, esas medidas 60, 90. Entonces, siempre como que algo nos limita en nuestro cuerpo, incluso nuestra aceptación, pienso que es como que el primer peldaño que debemos pasar para poder hacer un buen performance. Y como dice usted, debemos tener una observación muy aguda de mirar más allá de lo que el resto del mundo no ve en todas las situaciones. Exactamente, exactamente. Podemos hacer si quieren parar ahí un momento. Me gustaría como compartir una de mis piezas con ustedes. Tania me aconsejó que podíamos introducirnos un poco en el tema, también mostrando un par de piezas que de alguna manera traen como la noción más clara, ¿no? Pues esta es una de mis piezas, es una pieza que ya tiene 10 años, fue producida en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Y aquí yo creo que podríamos entablar una reflexión chévere con relación a esta pregunta de cómo se pueden aproximar las personas que vienen del mundo de la danza, que vienen de otros universos desde las artes. Y precisamente en esta pieza hay algo ocurre cuando ocurre la acción que es un cuerpo que cae una y otra vez, y esa pulsión de ese cuerpo que cae, ese movimiento precisamente vino de la danza. Pero entonces si quieren lo vemos y les cuento un poquito de eso. Corre pero se corta. Bueno, podríamos hacer una cosa si parece que se ralentiza la imagen, ¿no? No sé si es en el teléfono mío, pero ¿Me confirman, por favor, si se ve bien? Está un poco lento, pero bueno, ahí haciendo un Sí, está un poco lento. Compartir videos a través de pues estas sé que hay otra plataforma que el banco usa que parece que eso lo podemos conversar con Edwin, porque aquí tenemos en Santa Marta también un problema porque estamos en un proceso de hacer unas entrevistas. Mañana vamos a tener una casualmente. Yo voy a entrevistar a un artista panameño que se llama Humberto Vélez. Y en 2 semanas voy a entrevistar a un artista que se llama Alexandra Gelis. Y ellos, por ejemplo, el trabajo de Humberto son performances colectivos, son a veces happenings, encuentros, situaciones que se viven en el colectivo. Y los documentos, esos muchas veces son videos, ¿no? Hay fotos que describen algo, pero no lo suficiente. Y Alexandra, sí, todo su cuerpo de trabajo es videográfico. Entonces, parece que vamos a usar una
Bueno, no sé si abrimos una conversación pequeña ahora en este momento para, para un poco para refrenar el tedio de mi conversación, obedeciendo como esas limitaciones que tenemos hoy. Y sería muy chévere escucharlos un momento, eh, saber por qué se inscribieron o qué les interesa del taller y qué expectativas tienen, así sucinto, cortico si quieren. Eso es muy importante para mí, creo que también para el banco, para retroalimentar como la situación desde el principio y encontrar caminos como para que esa comunicación crezca, ¿no? Entonces no sé si quieren abrir los micrófonos y yo creo que sí tienen que hablar. Hola. ¿Ah? Para Hola. que no abran todos los micrófonos al tiempo, al lado de los micrófonos les aparece una manito y vamos dando la palabra de acuerdo a la manito porque no se haya interferencia. Si se vale, si se puede hacer una curaduría antes de la performance y cómo lo haríamos, cómo sería eso. Bueno, mira que hay proyectos que son, muchos proyectos, hay proyectos que funcionan como proyectos comisionados. Bueno, no necesariamente tiene que ser un trabajo comisionado, pero puede producirse un trabajo que esté alimentado por un espíritu como de investigación y un planteamiento como conceptual, eh, sin la obra, por ejemplo, eso es como una especie de inicio de la curaduría, y luego el trabajo será encaminado a producir ese tipo de piezas que luego dialogarán entre ellas. De hecho, el espíritu de la curaduría debe existir es de esa manera. O sea, nosotros conocemos un tipo de curaduría que no es que se haga no es que se esté haciendo mal, no es que funcione en términos eh, no lo estoy cuestionando, pero realmente la curaduría debe funcionar desde el principio. El curador y el artista, o el curador y los artistas, deberían comenzar a dialogar desde el principio el hacer, el concepto, los materiales. Evidentemente, también, cada uno manteniendo como su propia autonomía, ¿no? Pero también permitiéndose esa contaminación mutua, ese enriquecimiento mutuo a través de ese intercambio. Entonces, de hecho, la curaduría debe funcionar es así, desde el principio. No sé si alguien quiere decir algo, con gusto. Francelis está pidiendo la palabra. Buenas tardes, maestro, y a todos los que están aquí pues en esta charla tan Hola. fructífera para nosotros como artistas en nuestro crecimiento. Profe, es una bendición escucharle nuevamente y ser otra vez su alumna en este taller. Pues muy agradecida con Dios y con una persona que me ha ayudado mucho y que conocí a través de estos talleres, que es Tania Blanco, que ha estado conmigo en este largo camino del performance. Siempre me he acordado de usted y usted ha sido mi referente para seguir adelante. Bueno, se metió pues lo de esta situación a nivel mundial y los proyectos que tengo con Tania en mi crecimiento como artista performática, pues están allí, pero pidiéndole a Dios que todo esto cese para arrancar nuevamente y que puedan ser expuestos. Eh, con relación a su pregunta que sí, cómo nos ha parecido, bueno, estos son unos espacios que todas las personas, no solo artistas, sino que todos los seres humanos debemos aprovechar, porque nuestro cuerpo
es nuestro lienzo a la vida, es mostrarnos tal y como somos ante la sociedad, ante un país, ante el mundo entero. No solo es cantar, bailar, danzar, hacer deporte, es nosotros como esencia, ese lienzo que somos realmente, cómo nosotros lo manifestamos hacia el mundo. Una pregunta como artista performática que me ha surgido ahora último que estuve en la Escuela de Bellas Artes, gracias al director que me dio la oportunidad y a Tania de participar. Escuchaba mientras hacía mi trabajo que decía que ella es una artista de tabla, y yo pienso que el performance no es artista de tabla, es el sentimiento que nace de poder expresar algo que has vivido, algo que está sucediendo, y que a través de tu cuerpo puedes, con movimientos muy sutiles, sin dejar de dañar eso que tú quieres transmitir, es lo más bonito al expresarlo. Entonces, mi pregunta, maestro, es, en el momento en que se esté ejecutando una acción, esos movimientos, cuando surgen esa serie de comentarios, pueden verse malogrados, pueden afectar al artista y pueden confundirlos. Bueno, gracias Francelis por ese regalo tan bonito de decirme esas cosas que me llenan realmente es un honor que me digas eso, me siento muy honrado, y muy honrado también que ese viaje hace unos años a Sincelejo para empezar un proceso, lo hayan acogido unas personas. Con relación a la acción, evidentemente sí, depende en qué lugar lo hagas. Hay muchas acciones que son riesgosas. Hay muchas acciones donde el cuerpo se está poniendo al límite. Ocurre mucho. Y entonces a veces se puede hasta perder la vida dependiendo del tipo de acciones que asumas, que decidas hacer. Y con relación a lo otro, yo creo que vamos a intentar pensar en este laboratorio y una especie de laboratorio, taller, seminario, de expandir incluso los que ya se sienten que han sido iniciados, de expandir esas posibilidades que han encontrado y se permitan asumir otros caminos de la acción. Mañana, por ejemplo, vamos a entrevistar a este artista que se llama Humberto Vélez. Es un artista panameño que regresó a Panamá recientemente, pero vivió durante más de 30 años en Europa y ha producido acciones en muchos lugares del mundo, pero sus performances son colectivos, y la gente es lo que es haciendo esas acciones. O sea, él trabaja mucho, por ejemplo, con el deporte, el cuerpo en una situación como en la situación del espectáculo también a veces, y el cuerpo está haciendo lo que es, ¿sí? Entonces, bueno, mañana les voy a tratar de que sería muy chévere que tuviéramos los WhatsApp o los mails de ustedes para ver cómo les hago llegar la invitación para mañana, porque sería muy bueno ver esa conversación, esa entrevista que voy a tener yo soy el entrevistador, con Humberto Vélez, para que se encuentren con esas otras posibilidades del performance, ¿sí? Para que activen ese conocimiento que vamos a expandir estos días. De hecho, estoy pensando un poco en la metodología, en cómo dinamizamos esto. Hoy empezamos, pero estoy abierto a que trabajemos con un poquito más de rigor y con más tiempo, incluso más del tiempo de la plataforma. Así que yo creo que lo que podemos hacer como para empezar es tener los correos o los teléfonos del grupo,
y me gustaría como vengo hablando con Tania, podemos hacer una mediación con Tania y mañana de pronto tener una conversación por este medio o por otro antes de la actividad. Ah, no, mañana no puedo porque mañana tenemos la entrevista, pero podemos transformar la metodología, ¿sí? Podemos reconstruir el trabajo en términos metodológicos y aprovechar la situación, pero también repotenciar las limitaciones que existen en términos incluso tecnológicos, porque sí sé que hay muchas limitaciones, esa sensorialidad, ese el estar presente, esa cosa del estar en vivo es muy importante, sobre todo hablando de esto, ¿no? Entonces, no sé qué piensan. Eh, Podríamos incluso recoger, si quieren, esas preguntas que tenemos y mañana podemos empezar de una manera como sintetizada con esas preguntas que me pueden hacer llegar si quieren a través de Tania o a través del banco. Y mañana empezamos como esa conversación por ahí, por ese lugar. Vamos a tener una conversación precisamente acerca de esa entrevista que vamos a hacer mañana con Humberto Vélez, que yo sé que les va a generar muchas inquietudes y les va a servir como una especie de dispositivo que va a disparar algo, como disparador, como activador de algo. Entonces, no sé qué piensan. Eh, Pienso que estas reuniones por estos medios tienen que tener un principio y un fin como relativamente no tan largo porque el grupo se va como cansando un poco y sobre todo por eso, por la limitación que hay. Entonces, si quieren, terminamos esa ronda de preguntas, quien las tenga me las hacen llegar y más bien podemos empezar, vamos a tener una sesión mañana muy nutritiva, mañana proponemos la metodología y mañana comenzamos a pensar en el abordaje de lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar a pensar en el tiempo y el espacio y yo mañana voy a regresar con ustedes para repensar cómo vamos a trabajar a partir de la clase presencial y los ejercicios que vamos a producir cada uno en casa, porque la idea es como eso, complementar el trabajo de la presencial, no online, el trabajo online con el trabajo en casa, que es el que realmente va a multiplicar esto y para que se salga de la magistralidad, ¿sí? de la clase magistral, de la clase teórica, si les parece. No sé qué piensan. Oye, Oscar, yo te quería hacer una pregunta porque puede generar un poco de confusión. Bueno, tú vas a tener una entrevista que es aparte de la clase. ¿Es así, cierto? Sí, eso le había dicho yo eso no tiene que ver con el seminario, es aparte, pero yo creo que aquí vamos a tener, pues son muchos materiales, varios materiales que vamos a tener que ver y usar por fuera del tiempo del que usemos la plataforma para poder dinamizar la experiencia. Les voy a introducir algunos artistas, conceptos y eso, pero muchos también van a tener que verlo, ¿verdad? Bueno, por ahí había dos personas que ya hay dos personas que quedaron con preguntas. Yo pienso que le demos la palabra para que no queden allí abiertas. Una es Chiro, Ok. que ha pedido la palabra 2 veces. Claro que sí. Entonces, Chiro. Hola Oscar, ¿cómo estás? Gracias por el espacio. Bueno, Hola, si bien la teoría es importante, esa palabra que usaste de disparador me gusta mucho en el sentido que o sea, si bien tenemos muy pocos días, a mí sí me interesa y estoy acá porque quiero hacer una acción y que de alguna manera me ayude a mi portafolio porque pues ya yo he venido haciendo varias acciones, incluso incursionando en fotoperformance, fotovideo, y sí me interesa pues sacar una obra que tenga que ver pues con la coyuntura actual y sobre todo eso, que tú, si pudieras hoy de pronto darnos unas pinceladas, unos disparadores creativos de qué temáticas podríamos abordar como para aterrizar algo, sería chévere porque así ya lo pensamos esta noche y ya pues que tenemos solo 2 días.
Entonces, sí me interesaría como ir de una vez pensando sobre qué temáticas trabajar el cuerpo y bueno, personalmente lo quiero hacer y lo he descubierto porque he tenido algunos temas de violencia sexual que sufrí hace un montón de tiempo y este trabajo del cuerpo para mí es importante y sobre todo en el sentido de pues toda esta quietud y esta pasividad en la que nos encontramos en este encierro. Entonces, sería chévere como ir de eso teórico a lo práctico ya como para ir dándole forma a eso. Oscar, si me lo permites un momento, Dale, dale. para precisar un poco, están en el flyer, estaban anunciados 3 días, pero realmente son estos 3 días de esta semana y son 3 días más de la próxima semana, es decir, un total de 12 horas. Y tú has propuesto también hoy que se desarrolle una sesión adicional, entonces entraríamos prácticamente a 14 horas. Entonces hay un tiempo interesante para poder aprovechar y creo que si somos bien juiciosos podemos hacer digamos, sacarle muy buen partido a este espacio. Bueno, lo que dijo Chilo me parece que está muy a propósito. Yo pensaría que vamos a comenzar a trabajar con el tema del vacío y con el tema del vacío en términos de tiempo y en términos de espacio. Hay un trabajo que yo quiero hacer hace muchos años, es un trabajo de viajar en el tiempo del día a día, hacer una especie de viaje a través del tiempo, atravesar el tiempo cotidiano. Ese tiempo cotidiano lo interrumpe el sueño. Yo creo que podemos proponer un ejercicio donde ese tiempo cotidiano lo podamos abordar periódicamente, incluso trabajar durante los tiempos de sueño, abordar el espacio de la casa en la soledad, pero también en la permanencia, en la movilidad. Y a mí me gustaría como que empezáramos como una especie de camino por ahí. Creo que mañana me gustaría como ampliarles esa noción y mañana mismo nos podemos poner de acuerdo porque se trata de eso, de cómo lo vamos a hacer, qué les interesa y qué no pueden hacer también. ¿Sí? ¿Me escucharon? Sí, Sí, sí. dale, me parece interesante el tema del vacío y de pronto sería también chévere pensar en algo colectivo, teniendo en cuenta pues que nos atraviesa pues esta virtualidad, también pensar en la colectividad y hacer algo también en vivo. Se está manejando mucho pues en este tema del performance, entonces lo dejo ahí como una sugerencia. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Digamos que escuchando todos los vertientes y los puntos, podríamos converger en que tenemos en común eso de que tenemos bastantes motivos por los cuales nos estamos inquietando y este encuentro pues surge es para de pronto ayudarnos a sacar todo eso que tenemos. Estoy de acuerdo con muchos puntos que han dado porque, bueno, primero con el cuerpo como instrumento tenemos que aceptarlo y trabajar en que sirva como canal. Yo veo el cuerpo como un canal del cual tenemos que manejarlo para poder sacar algún tipo pues, esas inquietudes, fluctuarlas en algo más concreto. Yo en sí quería como no sé, como hacer un pequeño, que me hicieran un pequeño énfasis de cuánta diferencia, o más bien, cómo podría considerarse del performance comparando con el fotoperformance, si una acción puede tener más fuerza una a la otra, si eso no tiene mucho como que ver en ese sentido. Pero sí me da un poco de curiosidad ese término de fotoperformance al performance, ya que como acción que es donde se está pues de pronto la graban por medio de video, pero y se ve más el proceso en sí. Y el photo performance donde nada más se notan o se capturan ciertos momentos. Y eso sí un poco me da como la inquietud de
de qué manera se pueden utilizar ese tipo de herramientas y como en qué momentos es más oportuno utilizar alguna de esas. Si dejarlo solamente como performance o como foto performance. Es una inquietud que también me genera. Bueno, el performance tiene se ha ramificado y tiene también muchas posibilidades en este momento. Ya ese purismo del performance, de la acción que ocurría en una galería, en un museo, la gente estaba alrededor esperando qué iba a pasar, que sigue pasando, pasa mucho, pero ese purismo ya no vive solo, ya habita con otras posibilidades. El fotoperformance, por ejemplo, invita al espectador a conectarse con un instante que es atravesado por el vacío, precisamente, por un tiempo interrumpido, ¿sí? Hay que hacer la salvedad de que una cosa es el fotoperformance o el video performance y otra cosa es la documentación o el registro, que son dos cosas distintas, ¿sí? Yo creo que en ese sentido a veces muchas propuestas quedan en la mitad y se quedan en una documentación porque cuando se asume un dispositivo como la cámara para construir una narrativa o construir una dramaturgia de ese cuerpo que va a producir una acción o un guión, la cámara también tiene una función no solo mediadora, sino también de comunicación. Y la cámara también ayuda a construir una semiótica de la imagen, ¿sí? El ángulo que se usa, el tipo de cámara, si es subjetiva, si es una cámara fija, si es una cámara aérea, si es una cámara en movimiento, si es una cámara en perspectiva hacia el cuerpo, y no simplemente la cámara como pensada solamente para el registro. Yo creo que hay que hacer esa distinción y todas son posibilidades. Yo creo que no hay que no hay que ponerle nombre a nada. Hay que empezar a quitarle los nombres a las cosas. Bueno, de pronto más adelante me gustaría que, no sé si nos ayudaras en el momento de cuando uno quiera realizar alguna acción, saber escoger cuál de esos medios nos puede funcionar para poder comunicar mejor nuestra intención. Pues aquí vamos a hacer unos ejercicios. No se preocupen que eso lo vamos a hacer prontico. No se adelanten. Tranquilo, o sea, lo vamos a hacer, ¿sí? Y vamos a explorar cuál medio es más fiel a la idea y cuál es más potenciador de la idea como tal. Ok. Muchas gracias. No, con gusto. Bueno, hubo una primera apreciación que me tocó y fue el tema de cómo llega el performance a la vida de cada uno. En mi caso fue totalmente una experimentación en un taller que brindaron hace menos de un año y de ahí he venido como explorando de una manera muy personal. De hecho, he hecho varios videos que ahorita que Oscar, muchas gracias Oscar, por cierto, por todo lo que nos estás aportando. Ahorita que mencionaste el tema de hacer performance sin público, he hecho muchos videos en soledad que no los ha visto nadie y simplemente han sido para mí desde que llegó el performance a mi vida. Pero también existe otro interrogante que se me abre y sería la pregunta que quiero generar, y es, teniendo en cuenta que cosas que he leído y muchas cosas que he visto también, videos de la definición de performance, dice que es también la interpretación o las reacciones que tiene el público con el artista y con la obra. Entonces, partiendo de esa premisa, esto que tú nos planteas del arte sin público, o sea, ¿cómo lo reinterpreto? Porque no me encajan estas dos cosas, ¿sí? Bueno, Francisco, evidentemente el público siempre, en algún momento va a tener que llegar. O sea, que durante el tiempo de la acción no haya público no significa que
que en un momento tenga que ser retroalimentado, porque lo que valida el arte después ya es parece contradictorio, pero lo que termina validando la obra de arte es un existir, es la otredad, ¿sí? Es construir una otredad y relacionarse con esa otredad. Entonces, el público tiene que llegar en un momento, no en tiempo real cuando ocurre la acción necesariamente, pero ese documento tendrá que ir a algún lugar, a internet, puede volverse una proyección en espacio público, puede pasarse por un canal televisivo, puedes mandarlo por WhatsApp, puede existir en muchos caminos. Exacto, hay muchos caminos para que ese gesto tuyo exista en el público, porque el mundo del arte sí te exige y te pide que eso sea presentado ante el público, ¿no? Entonces, todos son caminos posibles, pero lo que no hay que olvidar es que pensándolo ya como acción plástica o como gesto artístico, solo se validará cuando el público entre en contacto con eso. Okay. Cuando se entre en una relación del otro. El público no necesariamente tienen que ser los miles de seguidores de un influencer o de una... No, puede ser una persona. Pueden ser dos personas, pero tiene que ser alguien. Vale. Y bueno, otra cosa, ahorita que mencionas, disculpa, pues el término otredad y todo lo que tú nos has compartido hoy, se me viene a la mente, pues en ese primer momento en el cual yo creo que se me abrió la mente al performance. Y es como que cuando ya estaba en ese espacio, porque como pues mi entrada al performance fue en un taller, ¿verdad? Y hicimos un ejercicio de improvisación en el espacio con diferentes elementos. Entonces, en ese momento de improvisación y con todos los elementos que tenía, pude lograr una obra o pude lograr una interpretación del espacio, y en ese mismo momento se me vinieron como los movimientos, el mensaje que quería darle a las personas que estaban. ¿Esa situación la puedo yo considerar como la otredad de la que tú hablas? Sí, la otredad siempre es la presencia de esa presencia distinta a mí también, ese otro que existe y con el cual puedo entablar un acto de comunicación, puedo entablar una situación de encuentro, de relación, de interacción, ¿no? Okay. Muchas gracias, Oscar. Con gusto. Yo voy a pedirles un favor, unas disculpas inmensas porque estoy en un proceso, en una reunión que ahorita me toca entrar en un ratico, así que les prometo que puedo extenderme con mucha generosidad con ustedes en próximas sesiones y nos ponemos de acuerdo mañana cómo vamos a seguir esa construcción, porque la idea es que sea una aventura colectiva, lo que propongamos. Perfecto, Oscar. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. Recuerden que mañana nos encontramos en este mismo medio con el enlace que tienen. Con ese mismo enlace pueden ingresar mañana. Entonces nos vemos aquí. Que pasen muy buena noche. Gracias.